Programa, ¿cómo estás, Muy bien, obsesiva con venir acá. Me di cuenta de mañana que si no viniera me despertaría como inquietud. Te obsesiona. Me A ver, obsesiona. me parece que está bien. Hay que saber diferenciar. Cuando una obsesión pasa a ser nociva para nuestra salud mental, para nuestra vida, para un tercero. Bueno, vamos a aclarar un poco de qué hablamos cuando hablamos de ideas obsesivas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Bueno, eso No, ya es es un una poco más canción, complejo. claro. Te diría que es más fácil hablar de ideas obsesivas. Hola, Sole. Bueno, en realidad las ideas obsesivas son pensamientos que aparecen en las personas sin que el sujeto sienta que puede controlarlos. O sea, aparecen en el momento que supuestamente menos uno se imagina, se presentan como con mucha consistencia, con mucha repetición y generan un malestar, sobre todo por la cuestión del descontrol que produce, ¿no? La persona siente que no puede dejar de pensar en algo o en alguien y no puede dejar de, en algunas ocasiones, llevar a tener actos vinculados a ese pensamiento, ¿no? Habrán escuchado, bueno, había una película de Jack Nicholson que era llamada Misión Imposible, ¿no? Mejor Mejor Imposible. Imposible. Excelente. Misión Imposible. Sí, mejor Bueno, estaba imposible. lleno de obsesiones, Sí, ¿no? estaba por eso, era De como rituales. Una Cerraba misión 4 imposible veces era la la vida puerta. del hombre pobre que, bueno, estaba como invadida de rituales obsesivos y de ideas obsesivas y a veces realmente la vida de la persona se transforma en un problema, ¿no? De eso se trata. Ahora, claro, ahí está. O sea, digamos, la diferencia entre vivir pensando en algo o en alguien a tener ya un problema de obsesión es cuando eso en definitiva te afecta. Te afecta en lo emocional. Bueno, no es solamente tener la cabeza como ocupada, sino que si no se cumple, te desestructura, Ahí está. te desequilibra. Las ideas obsesivas, así como los actos o los rituales obsesivos, pueden pasar de situaciones mínimas donde uno puede tener una vida normal, por decirlo de alguna manera, y una vida cotidiana sin sentirse tan afectado, a situaciones donde realmente, desde lo que obsesiona hasta lo que ocupa de nuestro tiempo diario, ya pasa a ser patológico. Y bueno, y ahí por supuesto es necesario que se consulte, es necesario... las ideas obsesivas forman parte de cuadros distintos. Vamos a aclarar un poquito esto. Ustedes habrán escuchado hablar de neurosis obsesiva, ¿no? Donde el síntoma clásico de la neurosis obsesiva es tener obsesiones, un pensamiento que se reitera, una tendencia, por ejemplo, que aparecía recién en los comentarios de los televidentes, muchas veces vinculado a la limpieza o a la perfección, sentir que si no hacemos las cosas de determinada manera, inclusive a veces puede acarrear efectos secundarios como que nos puede pasar algo negativo o que genera consecuencias negativas. O sea, ese tipo de pensamientos que acompaña la neurosis obsesiva no solo forma parte de la neurosis obsesiva. A veces ese síntoma se vincula a otro tipo de trastornos como puede ser la depresión o trastornos más complicados. ¿Por qué aclaro esto? Porque cuando se vincula a cuadros más complejos, muchas veces realmente se torna insoportable y hay que tratar de solucionar el escenario que genera este síntoma, porque si no, realmente para la persona la vida es muy negativa, ¿no? Una vivencia muy negativa de la vida. Claro, hay un tema, ¿no? O sea, depende de la obsesión, es las consecuencias que puede dejar para vos o para otros. Que una persona se obsesione con su apariencia, que se obsesione con lo que decías, con trastornos que tienen que ver con la limpieza, con la prolijidad. Es bien distinto a cuando se obsesiona con una persona. O cuando se obsesionan con algo en particular, por ejemplo, de sus hijos o de su pareja. Porque ahí la consecuencia ya es... Sí, sobre todo lo que genera la incomodidad es que las personas se dan cuenta de que es una idea que está exagerada, que no responde a una realidad, pero que sienten que no pueden controlarlo. El aumento de la angustia por determinadas causas, desestabilizaciones en determinados momentos de la vida, la angustia aumenta y busca salir hacia algún lado. Cuando hay un terreno fértil para que se vincule a ideas obsesivas, lo que aparece es esto, ¿no? Entonces, la persona siente que no puede controlarlo, pero tampoco puede dejar de hacer lo que se le presenta como un mandato. Entonces, no es una cuestión que se vive delirante, sino que se siente como propio, pero a la vez que no lo podés manejar. Eso genera más angustia. Por eso los rituales obsesivos aparecen como la forma de querer controlar. Bueno, me viene esta necesidad de controlar si todas las luces de mi casa todas las noches están apagadas. No queda solo en la idea. Necesito levantarme, aunque esté muerto de sueño, ir y controlar, volver al cuarto y de repente volver a levantarme y volver a hacerlo.
Pero como tú decías, a veces se vincula a relaciones, ¿no? O a vínculos que empiezan a transformarse en obsesivos. Muchas veces aparece con el tema de los celos o del control o de querer saber todo del otro, dónde está el otro y qué está pensando el otro. Y lo interesante es que aunque nuestra pareja o nuestro marido o nuestra esposa nos diga y nos cuente, nada es suficiente para calmar la angustia que nos genera esta necesidad de control. Entonces, lo principal me parece es darnos cuenta de que es una idea o un pensamiento o un acto que realmente es excesivo, que no responde a una realidad. Ser conscientes de que tenemos una obsesión, porque para poder hacer algo y poder solucionarlo, lo primero es ser consciente, ¿no? Y después, bueno, hay una cantidad de mecanismos, de herramientas que se pueden poner en juego para que esto se solucione, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando puede pasar que sea una obsesión que está solamente en la cabeza, que no conduzca a ningún acto en particular? Totalmente, por supuesto. Que no vaya ni acompañado de un ritual, ni nada, pero sea una idea, digamos, obsesiva. Sí, sí. ¿No? En realidad, en el desarrollo, en el proceso de desarrollo, desde que uno es niño hasta que uno es adulto, hay un tiempo donde es bastante frecuente que aparezcan las ideas obsesivas, sobre todo que a veces se vinculan a esta cuestión de la rutina. Esto que debe repetirse de todas maneras siempre igual, o ideas sobre determinadas cosas, tiene mucho que ver, sobre todo en los momentos de crisis y de cambios, donde uno necesita creer que hay algunas cosas que son como inamovibles, seguras, porque nos dan seguridad. En la medida en que esto después sea usado para construir otro tipo de cosas como ideas realmente muy obsesivas o acciones obsesivas, ya forma parte de otro escenario. ¿Por qué digo esto? Porque si todos revisamos en nuestra historia, seguramente nos encontremos con momentos donde hemos tenido algún rituales tipo, obsesivos. Claro, de ritual obsesivo o de pensamiento obsesivo. Y eso entra dentro, no me gusta usar la palabra normalidad, pero dentro de lo esperable de lo que es el desarrollo. Cuando, como cualquier otro síntoma, esto se acentúa, ocupa mucha energía y ocupa mucho tiempo de nuestra vida, y ni que hablar cuando nos genera una cantidad de acciones que además se sienten como un tiempo y una energía que no sirve para nada. Porque si tú ya te levantaste una vez a ver si las luces están apagadas o el gas está apagado, ya sabés que ese nuevo acto que vas a hacer es producto simplemente de tu idea obsesiva, ¿no? Es como la conciencia, pero lo inevitable de tener que hacerlo, ¿no? Una obsesión se puede despertar en cualquier etapa de la vida. Hay gente más propensa a ser obsesiva. Me comentabas antes de arrancar con la nota que los hombres tal vez sean un poco más obsesivos que las mujeres. Sí, hay como tendencias a nivel de funcionamiento psíquico que están más vinculados a los hombres y otras más a las mujeres, que tienen que ver con un tema de género. Pero empezando por la primera pregunta, en realidad las ideas obsesivas sí pueden aparecer en cualquier momento, pero indudablemente hay terrenos, escenarios emocionales que son mucho más propensos para que se generen determinados tipos de síntomas, desde lo que es una fobia, a lo que son los miedos vinculados a una hipocondría, o las ideas obsesivas, o cuadros más complejos, que bueno, no vamos a entrar, pero que tiene que ver, yo qué sé, la depresión, qué pasa. No siempre la idea obsesiva es el camino de salida, pero sí es un camino de salida que se presenta con bastante frecuencia, ¿no? Ahora, ¿y qué pasa cuando esa obsesión te puede dañar la salud? En el caso de la obsesión, por ejemplo, por la imagen, ¿no? O por la belleza, que lo planteaban algunos televidentes. Esa obsesión por verse bien, o por verse flaco, o verse flaca, o verse que joven, puede llevar incluso a trastornos, o verse joven en la alimentación, o a quizás operaciones y demás que realmente pueden perjudicar hasta la propia vida, creo ¿no? que inclusive alguna vez vimos acá también algunas personas, sobre todo mujeres, pero también pasa en hombres, que hasta pierden la imagen corporal, digo, que pierden, claro, que tú los ves y decís, bueno, ¿quién les dijo que esto les queda bien? O que uno dice en chiste, ¿no tiene alguien, un conocido, un amigo, y que empiezan de repente con cirugías estéticas y siguen y pierden como hasta lo que era su rostro, su expresión, y bueno, y no pueden parar. Eso es una obsesión. La obsesión por la comida también, que hace que se produzcan muchas veces trastornos de alimentación, donde la obsesión es el control de lo que uno genera o no a través de comer mucho o comer poco o no comer nada. Por supuesto que estas cosas trastocan la vida y la salud. Por eso yo les decía hoy, ayer justo hablando con una amiga, decíamos, pasa con todas las patologías. Cuando uno, por ejemplo, habla de fobias, muchas veces también no es lo mismo tener una fobia, no sé, a las arañas, cuando vivís en la ciudad y generalmente no te vas a cruzar con una araña, a tener una fobia, una agorafobia, que es al espacio externo, y entonces te complica muchísimo más la vida una fobia a salir afuera que una fobia a los ratones o a las arañas.
Y eso también pasa con las obsesiones. Una cosa es obsesionarte con algo que no altere mucho tu vida y otra cosa es obsesionarte, por ejemplo, con estar 10 veces por año en un quirófano para lograr una imagen que nunca vas a alcanzar, además. Porque ya no tiene que ver ni siquiera con el objetivo, tiene que ver con el proceso de generar una acción repetida para lograr algo que ni siquiera tenés claro lo que es, ¿no? La gente te va a querer preguntar, ¿se cura? Ah, se cura. Bueno, en va realidad... a pasar también, porque imagínate también esa angustia que vos decís, ¿no? Porque pones la palabra angustia relacionado también a la obsesión. Si yo creyera que las cosas no se curan, no sé si decirlo así, pero que uno no puede lograr una armonía y puede mejorar su calidad de vida, no me podría dedicar a lo que hago. Lo que sí la palabra curarse me parece que ya implica otros conceptos que no está tan bueno, porque si no también se transforma en una obsesión la cura sin transitar lo que tiene que ver con comprender. A mí me parece, que lo hemos dicho en muchas oportunidades acá, que lo principal es poder reflexionar sobre las cosas que nos pasan. Hoy estamos hablando de ideas obsesivas, pero con respecto a lo que nos pasa en todas las cosas de la vida. Simplemente para no vivir a ciegas y poder comprender que lo que nos pasa es producto de algo que nos está pasando en un terreno quizás un poco más oculto hasta para nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando decimos para tratar, primero comprender, hacernos cargo de que nos está pasando algo que no nos hace felices o que no nos da bienestar emocional y que por lo tanto tenemos que atender. Y atender quiere decir tratar de comprender qué significa. Amigarnos con el síntoma, no luchar sin comprender que es algo que nos está mostrando que hay que revisar. Revisar muchas veces es empezar una psicoterapia, revisar es a veces ver si la vida que estamos teniendo nos resulta placentera, porque cuando uno trata de controlar tanto algo afuera, muchas veces refleja que lo que nos pasa es que no podemos controlar algo de lo que nos pasa internamente. Claro, de lo que Entonces, sentimos. Bien, puede obsesionarse con la terapia alguien también. También, y ahí es función del psicólogo o del psiquiatra ver cuándo... Claro, vos haceme así si leo algún mensaje repetido, ¿está? De Dale. lo que ya leíste, porque la verdad que no me acuerdo de todos, pero vos cacheteame, porque por ejemplo acá Laura dice que le obsesiona la limpieza del auto. Nunca puede soportar un auto sucio, no puede soportar un auto sucio. Lo que me vendría bárbaro que viniera que no la tenga casa, que llevar claro. nunca. A mí me vendría bárbaro que alguien se obsesionara con mi auto, la limpieza de mi auto. Puede tener trabajo ahí aún. Bueno, con el mío también, están parados acá. Vos tenés pinta de tener limpio el auto. No. ¿No? No, qué increíble. Y yo no, le decís a Fede, yo vos no. ¿Sabes por qué en realidad? Bueno, después te cuento, porque van muchas niñas atrás. Claro, que meriendas comen, que juegan, y cosas. que dejan juguetes. Y muchas veces no tengo tanto tiempo como para ir a limpiarlo, pero bueno. ¿algún horóscopo, alguien que le obsesiona el horóscopo, viste que hay gente que no puede arrancar el día. Las predicciones. Bueno, alguien hablaba del juego de la copa, que recibió una predicción cuando era muy joven y que se obsesionó con esa predicción y le da miedo que se cumplan las cosas. La idea obsesiva muchas veces arranca porque en determinado momento uno escucha algo, ve algo y se engancha con algo que está pasando emocionalmente en ese momento de su vida, de inseguridad, de crisis, de cambios, y ahí esa idea se engancha y empieza a repetirse y a repetirse. Esta chica, o no sé, es una persona que comentaba lo del juego de la copa, que le dijeron algo cuando era chica y desde ahí quedó como obsesionada. Bueno, hay algo de eso que se enganchó con algo que le estaba pasando. La idea es una representación simplemente. Lo importante es ver que hay como detrás de esta cuestión que sigue a lo largo de muchos años de la vida. Claro, que le sigue inquietando. Tantos años después. Y bueno, y Majo también hace referencia a que la obsesionan los hijos. Tiene 3 hijos adolescentes. Bueno, ya que les pase algo, ¿no? También ese miedo a que les pase algo. Exactamente. Y en realidad ahí ya, no solo que comenzás a vivir vidas ajenas, pero sino que también por esa obsesión de sobreprotección generás un daño. Pero qué bueno como lo dijiste recién, me encantó eso de empezar a vivir vidas ajenas, porque en realidad, claro, es lo que decíamos hace unos minutos, trasladás algo que deberías de revisar en ti mismo a tratar de ver qué pasa con la vida de los otros. Con el tema de los hijos es bastante frecuente que esto pase, porque de verdad hay mucho miedo a que a los hijos les pase algo, ¿no? Es un sentimiento bastante comprensible, sobre todo, por ejemplo, cuando tus hijos empiezan a crecer y ya empiezan a tener su vida independiente y no podés estar como controlando tanto lo que tus hijos hacen. Es un terreno fértil para que, te obsesiones y estés... A ver, vamos a separar que hay momentos donde los cambios, como por ejemplo de tener hijos, pasar de tener hijos chicos a hijos grandes y adolescentes, generan como un tiempo de acomodo. En esa adaptación a veces aparecen ideas obsesivas, pero para poder saber si esa idea obsesiva merece un tratamiento diferente, tenemos que ver la intensidad,
el contenido. Si es una idea obsesiva realmente que escapa, como decíamos hoy, no es lo mismo tener una fobia a un ratón de campo, si vivís en el medio de la ciudad, a tener una fobia a salir a la calle o a ir a trabajar. ¿Tá? Pasa con niños también, hay niños que hacen fobias escolares y su ocupación durante 8 horas del día es ir a la escuela. Entonces hacen una fobia escolar y les tranca y les distorsiona toda su vida. Es distinto a que tengan, yo sé, fobia, no sé, a ir a jugar a la casa de un amigo, que bueno, pueden no ir a la casa de ese amigo, ¿no? Está claro. Queda claro. Y cómo te afecta también en el vínculo con esas personas, que puede ser con tus hijos, donde quizás ahí se corten un montón de cosas porque te ven tan encima o tan obsesionada que también les afecta. Como... Sí, también para el entorno es complejo, porque cuando uno convive con alguien que de repente tiene una neurosis obsesiva, con síntomas obsesivos muy, muy graves, es muy difícil. Porque no solo alteras tu vida, sino también la del ambiente en el que te moves, sobre todo tu ambiente más íntimo. Si, por ejemplo, la celotipia, que es como esta cuestión obsesiva con los celos... sí, hasta de la misma limpieza, se arruinan vínculos, de la misma limpieza, pero con la limpieza es algo que es muy frecuente. Claro, porque estás todo el tiempo, además... Yo he visto niños, he tenido niños en psicoterapia, con padres o madres, sobre todo madres, obsesivas con la limpieza, y que les cambian, pobrecitos, a veces no saben más cómo hacer o con el orden, porque nada puede estar fuera de lugar. Cuando un niño que juega es normal que se enchastre, que se ensucie, que venga, que se ensucie su ropa. Sin dar nombres, sin nada, pero ¿cuál fue esa obsesión por la que te fueron a consultar que más te llamó la atención? Y bueno, sobre todo en esta cuestión del amor, ¿no? Te iba a preguntar eso. Claro. Por último, para redondear el tema de la obsesión por alguien, ¿no? Sí, cuando tú te obsesionás con alguien... a ver, es tan amplio este tema, a mí me encanta, pero por ejemplo, todo el tema de los fanatismos. A veces pasa que, sobre todo en los adolescentes, aparece como una obsesión, no sé, por un cantante, por un músico. Sí, sí. Ahora, cuando esto se traslada a lo cotidiano y te obsesionás en una relación... así, alguien que está a tu alcance. Es como extender un estilo de vínculo muy inmaduro. ¿Por qué? Porque en la base de esto está la fantasía de que ese otro es lo único que nos va a hacer felices, que si no está presente nuestra vida no tiene sentido, o sea que ya se parte de una premisa y un concepto del vínculo y del amor muy, muy adolescente, que a veces se perpetúan en los vínculos, y entonces pasa que de repente se te genera una separación y bueno, y sentís, te obsesionás y te parece que sin esa persona no vas a poder seguir y se generan una cantidad de conductas que generalmente además generan el efecto contrario. Sí, rechazo. Eso es lo interesante, digo, cuando vos no podés ni siquiera tener claro el objetivo al que te dirigís, porque es tan intensa tu necesidad de posesión y de control que no podés ni siquiera revisar si lo que estás haciendo no va a generar en el otro un efecto contrario. Entonces, como siempre decimos, ¿no? Calma, revisar, preguntarnos sobre todo a nosotros mismos qué nos pasa y desde ahí rearmar un poco nuestra relación con la gente, con las cosas, porque en el fondo lo único que es inamovible, insustituible somos nosotros mismos. Eso es lo importante que habría que tener claro. ¿No? ¿Te acuerdas de aquella película de Robin Williams que trabajaba en una tienda de fotografía y se obsesionó con una mujer y tenía la casa empapelada con fotos de esa mujer que le seguía no la tengo ahora esa peli. Pero bueno, hay muchas obsesiones y quizás algunas que no son tan explícitas como empapelar tu casa, pero que bueno, te tienen permanentemente pendientes de los movimientos y bastante de esa otra persona. Y a veces más solapadas, ¿no? Que tienen que ver con la obsesión de sentir que si uno no hace las cosas de determinada manera, sin estar tan ligadas a cosas concretas, pero la autoexigencia, la dificultad para aceptar las limitaciones y las cosas que uno no puede cambiar, eso a veces hace una vida tortuosa, ¿no? Y el aceptar el no a veces, el que no te acepten o que... No gustarle a todo el mundo. No gustarle a todo el mundo, ¿verdad? Que eso debe ser también... ¿Tú decís? Vos le gustás a todo el mundo. Bueno, está bien, me quedo Y después está la obsesión por el trabajo, que en otro momento también abordaremos los workaholics. Absolutamente, es interesante. Bueno, un placer. Bueno, muchas gracias, Silvana. Gracias por todo. Buen comienzo de semana, entonces. Vamos a comer tarta de Hugo Soca. Sí, tarta de tomate que está haciendo el gran Hugo Soca. Nosotros hacemos una pausa, después seguimos con mucho más movimiento.